La Divina Comedia de Dante Alighieri, traducida al castellano por don Manuel Aranda y San Juan. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org. El infierno, canto primero. A la mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Ah, cuán penoso me sería decir lo salvaje, áspera y espesa que era esta selva, cuyo recuerdo renueva mi temor. Era tan triste que la muerte no lo es tanto. Pero para hablar del bien que allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sabré decir fijamente cómo entré allí, tan adormecido estaba cuando abandoné el verdadero camino. Pero al llegar al pie de una colina donde terminaba el valle que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia arriba y vi su cima revestida ya de los rayos del planeta que nos guía con seguridad por todos los senderos. Entonces se calmó algo el miedo que había permanecido en el lago de mi corazón durante la noche que pasé con tanta angustia, y del mismo modo que aquel que saliendo anhelante fuera del piélago al llegar a la playa se vuelve hacia las ondas peligrosas y las contempla, así mi espíritu, fugitivo aún, se volvió hacia atrás para mirar el trayecto de que no salió nunca nadie vivo. Después, cuando di algún reposo a mi fatigado cuerpo, continué caminando por la desierta playa, de suerte que mi pie más firme fuera el que estuviera siempre fijo. Y he aquí, al principio de la cuesta, una pantera ágil, de rápidos movimientos y cubierta de manchada piel. No se separaba de mi vista, sino que impedía de tal modo mi camino que me volví muchas veces para retroceder. Era a tiempo que apuntaba el día y el sol subía rodeado de aquellas estrellas que estaban con él cuando el amor divino imprimió el primer movimiento a todas las bellas cosas de la creación. Hora y estación tan dulces me daban motivo para esperar la adquisición de la pintada piel de aquella fiera, pero no tanto que no me infundiera terror el aspecto de un león que se me apareció. Parecía venir contra mí con la cabeza alta y con una hambre tan rabiosa que hasta el aire parecía temerlo. Después una loba que en medio de su demacración parecía cargada de deseos, loba que ha obligado a vivir miserable a mucha gente. Esta comunicó tanto entorpecimiento a mis sentidos con el fuego que despedían sus ojos que perdí la esperanza de llegar a la cima. Y lo mismo que el que se deleita en atesorar y llega el tiempo en que sufre una pérdida, se entristece y la llora en todos sus pensamientos, así me sucedió con aquella inquieta fiera que viniendo a mi encuentro poco a poco me repelía hacia donde el sol se calla. Mientras que yo retrocedía hacia el valle, se ofreció a mi vista quien por su prolongado silencio parecía mudo. Cuando le vi en aquel gran desierto, piedad de mí, le dije, quien quier que seas, sombra u hombre verdadero. Respondióme, no soy ya hombre, pero lo he sido, y mis padres fueron lombardos, y ambos tuvieron a Mantua por patria. Nací sub Julio, aunque en sus últimos años, y vi a Roma bajo el mando del buen Augusto en tiempo de los dioses falsos y engañosos. Poeta fui y canté a aquel justo hijo de Anquises que volvió de Troya después del incendio de la soberbia Ilión. Pero ¿por qué te entregas de nuevo a tu aflicción? ¿Por qué no asciendes al delicioso monte que es causa y principio de todo goce? Oh, ¿eres tú aquel Virgilio, aquella fuente que esparce tan ancho río de elocuencia? Le respondí ruboroso. Ah, honor y antorcha de los demás poetas, válgame para contigo el prolongado estudio y el grande amor con que he buscado tus libros. Tú eres mi maestro y mi autor. Tú solo eres aquel de quien he imitado el bello estilo que me ha dado tanto honor. Mira esta fiera que me obliga a retroceder, líbrame de ella, famoso sabio, porque hace estremecerse mis venas y latir con precipitación mi pulso. Te conviene seguir otra ruta, respondió al verme llorar, si quieres huir de este sitio salvaje. Porque esa fiera que te hace prorrumpir en tales lamentaciones no deja pasar a nadie por su camino, sino que se opone a ello de tal modo que lo mata. Tiene un instinto tan malvado y cruel
que nunca ve satisfechos sus ambiciosos deseos, y después de comer tiene más hambre que antes. Muchos son los animales a quienes se une, y serán aún muchos más hasta que venga el lebrel y la haga morir entre dolores. Este no se alimentará de tierra ni de peltre, sino de sabiduría, de amor y de virtud, y su patria será entre feltro y feltro. Será la salvación de esta humilde Italia, por quien murió de sus heridas la Virgen Camila, Euríalo, y Turno, y Niso. Perseguirá a la loba de ciudad en ciudad hasta que la haya arrojado en el infierno de donde en otro tiempo la hizo salir la envidia. Ahora, por tu bien, pienso y veo claramente que debes seguirme. Yo seré tu guía y te sacaré de aquí para llevarte a un lugar eterno donde oirás aullidos desesperados, verás los espíritus dolientes de los antiguos condenados que llaman a gritos a la segunda muerte. Verás también a los que están contentos entre las llamas, porque esperan, cuando llegue la ocasión, tener un puesto entre los bienaventurados. Si quieres, enseguida, subir hasta ellas, te acompañará en este viaje una alma más digna que yo, y te dejaré con ella cuando yo parta. Pues el emperador que reina en las alturas no quiere que por mi mediación se entre en su ciudad, porque fui rebelde a su ley. Impera en todas partes y reina arriba, arriba está su ciudad y su alto solio. Oh, feliz aquel a quien para su reino elige. Y yo le contesté, poeta, te requiero por ese Dios a quien no has conocido, que me hagas huir de este mal y de otro peor. Condúceme a donde has dicho, para que yo vea la puerta de San Pedro y a los que, según dices, están tan desolados. Entonces se puso en marcha y yo seguí tras él. Fin del canto primero del infierno. Canto segundo del infierno de Dante. Es de dominio público. El día terminaba. El aire pesado hacía descansar de sus fatigas a los seres animados que existen sobre la tierra, y yo solo me preparaba a sostener los combates del camino y de las cosas dignas de piedad que mi memoria trazara sin equivocarme. Oh musas, oh alto ingenio, venid en mi ayuda. Oh mente que escribiste lo que vi, ahora aparecerá tu nobleza. Yo comencé, poeta que me guías, mira si mi virtud es bastante fuerte antes de aventurarme en tan profundo pasaje. Tú dices que el padre de Silvio, aun corruptible, pasó al siglo inmortal y pasó sensiblemente. Pero quizá el adversario de todo mal le fue favorable, pensando en los grandes efectos que de él debían sobrevenir. ¿Qué gentes y qué clase de gentes? No parece indigno esto a un hombre de talento, pues en el Empíreo fue elegido para ser el padre de la fecunda Roma y de su imperio, el uno y la otra, a decir verdad, fueron establecidos en favor del sitio santo en donde reside el sucesor del gran Pedro. Durante este viaje por el que le elogias, oyó cosas que presagiaron su victoria y el manto papal. Después, el vaso de elección fue transportado hasta el cielo para dar más firmeza a la fe, que es el principio del camino de la salvación. Pero yo, ¿por qué he de ir? ¿Quién me lo permite? Yo no soy Eneas ni San Pablo. Ante nadie, ni ante mí mismo, me creo digno de tal honor. Porque si yo me lanzo en tal empresa, temo por mi loco empeño. Eres sabio, entiéndeme, pues no razono. Y como aquel que no quiere ya lo que quería y asaltado de una nueva idea cambia de parecer, de suerte que abandona todo lo que había comenzado, así me sucedía en aquella oscura cuesta, porque a fuerza de pensar abandoné la empresa que había empezado con tanto calor. Si he comprendido bien tus palabras, respondió aquella sombra magnánima, tu ánima está traspasada de espanto, el cual se apodera muchas veces del hombre, y tanto que le retrae de una empresa honrosa, como una vana sombra hace a veces retroceder a una fiera cuando se introduce en la oscuridad. Para librarte de este temor, te diré por qué he venido y lo que vi en el primer momento en que me moviste a compasión. Yo estaba entre los que se hallan en suspenso,
y me llamó una dama tan santa y tan bella que la rogué me diera sus órdenes. Brillaban sus ojos más que las estrellas, y empezó a decirme con su voz angelical, en su lengua: «Oh alma cortés mantuana, cuya fama dura aún en el mundo y durará mientras su movimiento se prolongue. Mi amigo, no el de la aventura, se ve tan embarazado en la playa desierta que en medio del camino el miedo le ha hecho retroceder, y temo, por lo que he oído de él en el cielo, que se haya extraviado ya, y que sea tarde para que yo acuda en su socorro. Ve pues, y con tus elocuentes palabras y con lo que se necesita para sacarle de su apuro, auxíliale tan bien que yo quede consolada. Yo soy Beatriz, la que te hace marchar. Vengo de un sitio a donde deseo volver. Amor me impele, y es él el que me hace hablar. Cuando vuelva a estar delante de mi señor, le hablaré de ti bien y con frecuencia». Calló entonces, y yo repuse: «Oh mujer de virtud única, por quien la especie humana excede en dignidad a todos los seres contenidos bajo el cielo, que tiene los círculos más pequeños. Tanto me place tu orden, que si ya te hubiera obedecido creería haber tardado. No tienes necesidad de expresarme más tus deseos. Mas dime, ¿por qué causa no temes descender al fondo de este centro desde lo alto de esos inmensos lugares donde ardes en deseos de volver? Puesto que tanto quieres saber, te diré brevemente, respondióme, por qué no temo venir a este abismo. Sólo deben temerse las cosas que pueden redundar en perjuicio de otros, pero no aquellas que no inspiran este temor. Por la merced de Dios, estoy hecha de tal suerte que no me alcanzan vuestras miserias, ni puede prenderme la llama de este incendio. Hay en el cielo una dama gentil que se conduele del obstáculo contra el que te envío y que quiebra el duro juicio de la justicia divina. Ella se ha dirigido a Lucia en sus ruegos y le ha dicho: «Tu fiel tiene necesidad de ti y te lo recomiendo». Lucia, enemiga de todo corazón cruel, se ha conmovido e ido al lugar donde yo me encontraba, sentada al lado de la antigua Raquel, y me ha dicho: «Beatriz, verdadera alabanza de Dios, ¿no socorres a aquel que te amó tanto y que por ti salió de la vulgar esfera? ¿No oyes su queja conmovedora? ¿No ves la muerte contra quien combate sobre ese río, más formidable que el mismo mar? En el mundo no ha habido jamás una persona más pronta en correr hacia un beneficio ni en huir de un peligro que yo, en cuanto oí tales palabras. Descendí desde mi dichoso puesto, fiándome en esa elocuente palabra que te honra y que honra a cuantos la han oído». Después de haberme hablado de este modo, volvió llorando hacia mí sus ojos brillantes, lo que me hizo partir con más precipitación. Y me he dirigido a ti, tal como ha sido tu voluntad, y te he preservado de aquella fiera que te cerraba el camino más corto de la hermosa montaña. Pero, ¿qué tienes? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué abrigas tanta cobardía en tu corazón? ¿Por qué no tienes atrevimiento ni valor cuando 3 mujeres benditas cuidan de ti en la corte celestial y mis palabras te prometen tanto bien? Y así como las florecillas, inclinadas y cerradas por la escarcha, se abren erguidas en cuanto el sol las ilumina, así hice yo con mi abatido ánimo y me inundó el corazón tal aliento que exclamé como un hombre decidido: «Oh tú que me has socorrido piadosa, y tú, alma bienhechora, que has obedecido con tal prontitud las palabras de verdad que te ha dirigido. Con las tuyas has preparado mi corazón de tal suerte y le has comunicado tanto deseo de emprender el gran viaje, que vuelvo a abrigar mi primer propósito. Ve, pues, que una sola voluntad nos dirija. Tú eres mi guía, mi señor, mi maestro». Así le dije, y en cuanto echó a andar, entré por el camino profundo y salvaje. Fin del canto segundo del infierno. Canto tercero del infierno de Dante. Por mí se va a la ciudad del llanto, por mí se va al eterno dolor,
por mí se va hasta la raza condenada. La justicia animó a mi sublime arquitecto. Me hizo la divina potestad, la suprema sabiduría y el primer amor. Antes que yo no hubo nada creado, a excepción de lo eterno, y yo duro eternamente. Oh vosotros los que entráis, abandonad toda esperanza. Vi escritas estas palabras con caracteres negros en lo alto de una puerta, por lo cual exclamé: Maestro, el sentido de estas palabras me parece duro. Y él, como hombre lleno de seguridad, me contestó: Conviene abandonar aquí todo temor. Conviene que aquí termine toda cobardía. Hemos llegado al lugar donde te he dicho que verías a la dolorida gente que ha perdido el bien de la inteligencia. Y después de haber puesto su mano en la mía con rostro alegre que me reanimó, me introdujo en medio de las cosas secretas. Allí resonaban bajo un cielo sin estrellas suspiros, quejas y profundos gemidos, de suerte que me puse a llorar. Diversas lenguas, horribles blasfemias, palabras de dolor, acentos de ira, voces altas y roncas, acompañadas de palmadas, producían un tumulto que va rodando siempre por aquel espacio eternamente oscuro, como la arena impelida por un torbellino. Yo que estaba horrorizado dije: Maestro, ¿qué es lo que oigo y qué gente es esta que perece dominada por el dolor? Me respondió: Esta miserable suerte está reservada a las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer desprecio ni alabanzas. Están confundidas entre el perverso coro de los ángeles que no fueron rebeldes ni fieles a Dios, sino que sólo vivieron para sí. El cielo los lanzó de su seno por no ser menos hermoso, pero el profundo infierno no quiere recibirlos por la gloria que con ello podrían reportar los demás culpables. Y yo repuse: Maestro, qué cruel dolor les hace lamentarse tanto. A lo que me contestó: Te lo diré brevemente. Estos no esperan morir, y su ceguedad es tanta que se muestran envidiosos de cualquiera otra suerte. El mundo no conserva ningún recuerdo suyo, la misericordia y la justicia los desdeñan, pero no hablemos más de ellos, sino mira y pasa. Y yo, fijándome más, vi una bandera que iba ondeando tan deprisa que me parecía desdeñosa del menor reposo, y tras ella venía tanta muchedumbre que no hubiera creído que la muerte destruyera tan gran número. Después de haber reconocido a algunos, miré más fijamente y vi la sombra de aquel que por cobardía hizo la gran renuncia. Entonces comprendí de pronto y adquirí la certeza de que aquella comitiva era la de los miserables que se hicieron despreciables a los ojos de Dios y a los de sus enemigos. Estos desgraciados, que no vivieron nunca, estaban desnudos, y molestados sin tregua por las picaduras de las moscas y de las avispas que allí había, haciendo correr por su rostro la sangre, que mezclada con sus lágrimas era recogida a sus pies por asquerosos gusanos. Habiendo dirigido mis miradas a otra parte, vi más almas a la orilla de un gran río, por lo cual dije: Maestro, dígnate manifestarme por qué ley parecen esos tan prontos a atravesar el río, según puedo ver a favor de esta débil claridad. Y él me respondió: Te lo diré cuando pongamos nuestros pies sobre la triste orilla del Aqueronte. Entonces, avergonzado y con los ojos bajos, temiendo que le disgustasen mis preguntas, me abstuve de hablar hasta que llegamos al río. En aquel momento vimos un anciano cubierto de canas que se dirigía hacia nosotros en una barquichuela, gritando: ¡Ay de vosotras, almas perversas! No esperéis ver nunca el cielo. Vengo para conduciros a la otra orilla, donde reinan eternas tinieblas, en medio del calor y del frío. Y tú, alma viva, que te presentas así, aléjate de entre estas que están muertas. Pero cuando vio que yo no me movía, dijo: Llegarás a la playa por otra orilla, por otro puerto, pero no por aquí. Para llevarte se necesitaría una barca más ligera. Y mi guía le dijo: Caronte, no te irrites. Así se ha dispuesto allí donde se puede todo lo que se quiere. No preguntes más. Entonces se serenaron las velludas mejillas del barquero de las lívidas lagunas que tenía un círculo de llamas alrededor de sus ojos. Pero aquellas almas,
que estaban desnudas y fatigadas, no bien oyeron tan terribles palabras, cambiaron de color, rechinando los dientes, blasfemando de Dios, de sus padres, de la especie humana, del sitio y del día de su nacimiento, de la prole de su prole y de su descendencia. Después se retiraron todas juntas, llorando fuertemente, hacia la orilla maldita en donde se espera a todo aquel que no teme a Dios. El demonio Caronte, con ojos de ascuas, haciendo una señal, las fue reuniendo, golpeando con su remo a las que se retardaban, y así como en otoño van cayendo las hojas una tras otra hasta que las ramas han devuelto a la tierra todos sus despojos, del mismo modo la malvada raza de Adán se lanzaba una a una de la orilla a aquella señal, como pájaro que acude al reclamo. De esta suerte se fueron alejando por las negras ondas, pero antes de que hubieran saltado en la orilla opuesta, se reunió otra nueva muchedumbre en la que aquellas habían dejado. Hijo mío, me dijo el cortés maestro, los que mueren en la cólera de Dios acuden aquí de todos los países y se apresuran a atravesar el río, espoleados de tal suerte por la justicia divina, que su temor se convierte en deseo. Por aquí no pasa nunca un alma pura, por lo cual, si Caronte se irrita contra ti, ya conoces ahora el motivo de sus quejas. Cuando hubo terminado, tembló tan fuertemente la sombría campiña que el recuerdo de mi espanto aún me inunda la frente de sudor. De aquella tierra de lágrimas salió un viento que produjo rojizos relámpagos, haciéndome perder el sentido y caer como un hombre sorprendido por el sueño. Fin del canto tercero del infierno. Canto cuarto del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Interrumpió mi profundo sueño un trueno tan fuerte que me estremecí como hombre que despierta sobresaltado. Me levanté y dirigiendo una mirada en derredor mío, fijé la vista para reconocer el lugar donde me encontraba. Vime junto al borde del abismo de dolor, triste valle donde se elevan infinitos gemidos confundidos como truenos. El abismo era tan profundo, oscuro y nebuloso, que en vano fijaba mis ojos en su fondo, pues no distinguía cosa alguna. Ahora descendamos allá abajo, al tenebroso mundo, me dijo el poeta muy pálido. Yo iré el primero, tú el segundo. Yo, que me había apercibido de su palidez, le respondí, ¿cómo he de ir yo, si te atemorizas tú, que sueles desvanecer mis incertidumbres? Y él repuso, la angustia de los desgraciados que están ahí abajo refleja en mi rostro una piedad que tú tomas por terror. Vamos, pues, que la longitud del camino exige que nos apresuremos. Y sin decir más, penetró y me hizo penetrar en el primer círculo que rodea el abismo. Allí, según pude advertir, no se oían quejas, sino sólo suspiros que hacían temblar la eterna bóveda y que procedían de la pena sin sufrimiento de una inmensa multitud de hombres, mujeres y niños. El buen maestro me dijo, ¿no me preguntas qué espíritus son los que estamos viendo? Quiero pues que sepas, antes de proseguir, que éstos no pecaron, y si contrajeron en su vida algunos méritos, no es bastante, pues no recibieron el agua del bautismo, que es parte de la fe que forma tu creencia. Y si vivieron antes del cristianismo, no adoraron a Dios como debían. Yo también soy uno de ellos. Por tal falta, y no por otro crimen, estamos condenados, consistiendo nuestra pena en vivir en el deseo sin esperanza. Un gran dolor afligió mi corazón cuando oí esto, porque conocí personas de mucho valor que estaban suspensas en el limbo. Dime, maestro y señor mío, le pregunté para afirmarme más en esta fe que triunfa de todo error. ¿Alguna de estas almas ha podido bien por sus méritos o por los de los otros salir del limbo y alcanzar la bienaventuranza? Y él, que comprendió mis palabras encubiertas y oscuras, repuso, yo era recién llegado a este sitio cuando vi venir a un ser poderoso coronado con la señal de la victoria. Hizo salir de aquí al alma del primer padre, a la de Abel su hijo, a la de Noé, a la de Moisés, obediente y legislador, Abraham, patriarca, y David, rey.
a Israel con su padre y con sus hijos, y a Raquel por quien éste hizo tanto, y a otros muchos a quienes otorgó la bienaventuranza, pues debes saber que antes de ellos no se salvaban las almas humanas. Mientras que así hablaba no dejábamos de andar, pero seguíamos atravesando siempre la selva, esto es, la selva que formaban los espíritus. Aún no estábamos muy apartados de la entrada del abismo cuando vi un fuego que dominaba el hemisferio de las tinieblas. Nos encontrábamos todavía a bastante distancia, pero no a tanta que no pudiera distinguir que aquel sitio estaba ocupado por personas dignas. Oh tú, que honras toda ciencia y todo arte, ¿quiénes son estos que tienen tanto valimiento que así están separados de los demás? Y él a mí, la honrosa fama que aún se conserva de ellos en el mundo que habitas, les hace acreedores a esta gracia del cielo que de tal suerte los distingue. Entonces oí una voz que decía, honrad al sublime poeta, he aquí su alma que se había separado de nosotros. Cuando cayó la voz, vi venir a nuestro encuentro 4 grandes sombras cuyo rostro no manifestaba tristeza ni alegría. El buen maestro empezó a decirme, mira aquel que tiene una espada en la mano y viene a la cabeza de los 3 como su señor. Ese es Homero, poeta soberano. El otro es el satírico Horacio. Ovidio es el tercero y el último Lucano. Cada cual merece, como yo, el nombre que ha repetido una voz unánime. Me honran y hacen bien. De este modo vi reunida la hermosa escuela de aquel príncipe del sublime cántico que vuela como el águila sobre todas las demás. Después de haber estado conversando entre sí un rato, se volvieron hacia mí dirigiéndome un amistoso saludo que hizo sonreír a mi maestro, y concediéndome después la honra de admitirme en su compañía, de suerte que fui el sexto entre estos grandes genios. Así fuimos andando hasta donde estaba la luz, hablando de cosas que es bueno callar, como bueno era hablar en el sitio en que nos encontrábamos. Llegamos al pie de un noble castillo, rodeado 7 veces de altas murallas y defendido alrededor por un bello riachuelo. Pasamos sobre éste como sobre tierra firme, y atravesando 7 puertas con aquellos sabios, llegamos a un prado de fresca verdura. Allí había personajes de mirada tranquila y grave, cuyo semblante revelaba una grande autoridad. Hablaban poco y con voz suave. Nos retiramos luego hacia un extremo de la pradera, en un sitio despejado, alto y luminoso, desde donde podían verse todas aquellas almas. Allí, de pie sobre el verde esmalte, me fueron enseñados los grandes espíritus, cuya contemplación me hizo estremecer de alegría. Allí vi a Electra, con muchos de sus compañeros, entre los que conocí a Héctor y a Eneas. Después a César, armado, con sus ojos de ave de rapiña. Vi en otra parte a Camila y a Pentesilea, y vi al rey latino, que estaba sentado al lado de su hija Lavinia. Vi a aquel bruto que arrojó a Tarquino de Roma, a Lucrecia también, a Julia, Marcia y a Cornelia y a Saladino, que estaba solo y separado de los demás. Habiendo levantado después la vista, vi al maestro de los que saben sentado entre su filosófica familia. Todos le admiran, todos le honran. Vi además a Sócrates y Platón, que estaban más próximos a aquel que los demás. A Demócrito, que pretende que el mundo ha tenido por origen la casualidad. A Diógenes, a Anaxágoras y a Tales, a Empédocles, a Heráclito y a Zenón. Vi al buen observador de la cualidad, es decir, a Dioscórides, y vi a Orfeo, a Tulio y a Livio y al moralista Séneca, al geómetra Euclides, a Ptolomeo, Hipócrates, Avicena y Galieno, y a Averroes, que hizo el gran comentario. No me es posible acordarme de todos, porque me arrastra el largo tema que he de seguir, y muchas veces las palabras son breves para el asunto. Bien pronto la compañía de 6 queda reducida a 2. Mi sabio guía me conduce por otro camino fuera de aquella inmovilidad hacia una aura temblorosa, y llego a un punto en donde no hay nada que brille. Fin del canto cuarto del infierno. Canto quinto del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público.
Así descendí del primer círculo al segundo, que contiene menos espacio pero mucho más dolor, y dolor punzante que origina desgarradores gritos. Allí estaba el horrible Minos, que rechina los dientes y examina las culpas de los que entran. Juzga y da a comprender sus órdenes con un movimiento de su cola. Es decir, que cuando se presenta ante él un alma criminal y le confiesa todas sus culpas, aquel gran conocedor de los pecados ve qué lugar del infierno debe ocupar y se lo designa, ciñéndose al cuerpo la cola tantas veces cuantas sean los círculos a que debe ser enviada. Ante él están siempre muchas almas acudiendo por turno para ser juzgadas. Hablan y oyen y después son arrojadas al abismo. Oh tú que vienes a la mansión del dolor, me dijo Minos cuando me vio, suspendiendo sus funciones. Mira cómo entras y de quién te fías. No te alucine lo anchuroso de la entrada. Entonces mi guía le preguntó: ¿por qué gritas? No te opongas a su viaje ordenado por el destino, así lo han dispuesto allí donde se puede lo que se quiere, y no preguntes más. Luego empezaron a dejarse oír voces plañideras y llegué a un sitio donde me estremecieron grandes gemidos. Entrábamos en un lugar que carecía de luz y que rugía como el mar tempestuoso cuando está combatido por vientos contrarios. La tromba infernal, que no se detiene nunca, envuelve en su torbellino a los espíritus, les hace dar vueltas continuamente y les hiere y les molesta. Cuando se encuentran ante su soplo, allí son los gritos, los llantos y los lamentos y las blasfemias contra la virtud divina. Supe que estaban condenados a semejante tormento los pecadores carnales que sometieron la razón a sus lascivos apetitos. Y así como los estorninos vuelan en grandes y compactas bandadas en la estación de los fríos, así aquel torbellino arrastra a los espíritus malvados acá, allá, arriba, abajo, sin que éstos abriguen nunca la esperanza de tener un momento de reposo ni de que su pena se aminore. Y del mismo modo que las grullas van lanzando sus tristes acentos formando todas una prolongada hilera en el aire, así también vi venir, exhalando gemidos, a las sombras arrastradas por aquella tromba, por lo cual pregunté: Maestro, ¿qué almas son esas a quienes de tal suerte castiga ese aire negro? La primera de esas, de quienes deseas noticias, me dijo entonces, fue emperatriz de una multitud de pueblos donde se hablaban diferentes lenguas, y tan dada al vicio de la lujuria que permitió en sus leyes todo lo que excitaba el placer para ocultar de este modo la abyección en que vivía. Es Semiramis, de quien se lee que sucedió a Nino y fue su esposa, y reinó en la tierra de que hoy es dueño el sultán. La otra es la que se mató por amor y quebrantó la fe prometida a las cenizas de Siqueo. Después sigue la lasciva Cleopatra. Vi también a Helena, que dio lugar a tan funestos tiempos, y vi al gran Aquiles, que al fin tuvo que combatir contra el amor. Vi a Paris, a Tristán y a más de 1000 sombras que me fue enseñando y designando con el dedo, y a quienes amor había hecho salir de esta vida. Cuando oí a mi sabio nombrar las antiguas damas y caballeros, me sentí dominado por la piedad y quedé como aturdido. Empecé a decir: Poeta, quisiera hablar aquellas dos almas que van juntas y tan ligeras parecen, impelidas como van por el viento. Y él me contestó: espera que estén más cerca de nosotros, y entonces ruégales por el amor que las conduce, que se dirijan hacia ti. Tan pronto como el viento les impulsó hacia nosotros, alcé la voz diciendo: oh almas atormentadas, venid a hablarnos, si otro no se opone a ello. Como dos palomas, excitadas por sus deseos, se dirigen con las alas abiertas y firmes hacia el dulce nido, llevadas en el aire por una misma voluntad, así salieron aquellas dos almas de entre la multitud donde estaba Dido, dirigiéndose hacia nosotros a través del aire malsano, atraídas por mi fuerte y afectuoso llamamiento. Oh ser gracioso y benigno, que vienes a visitarnos en medio de este aire negruzco, a nosotros que teñimos el mundo de sangre. Si fuéramos amados por el Rey del Universo, le rogaríamos por tu tranquilidad, ya que te compadeces de nuestro acerbo dolor. Todo lo que te agrade oír y decir, te lo diremos y escucharemos con gusto, mientras que siga el viento tan tranquilo como ahora.
La tierra donde nací está situada en la costa donde desemboca el Po, con todos sus afluentes para descansar en el mar. Amor, que se apodera pronto de un corazón gentil, unió éste a aquel hermoso cuerpo que me fue arrebatado, y siento aún el dolor que me causó tan inesperado golpe. Amor, que no dispensa de amar al que es amado, hizo que me entregara tan vivamente al placer de que se embriagaba éste, que como ves, no me abandona nunca. Amor nos condujo a la misma muerte. Caín espera al que nos arrancó la vida. Tales fueron las palabras de las dos sombras. Al oír aquellas almas heridas, bajé la cabeza y la tuve inclinada tanto tiempo que el poeta me dijo: ¿En qué piensas? Ah, exclamé al contestarle, cuántos dulces pensamientos, cuántos deseos les han conducido a este sitio doloroso. Después me dirigí hacia ellos diciéndoles: Francisca, tus desgracias me hacen derramar tristes y compasivas lágrimas. Pero dime, en tiempo de los dulces suspiros, ¿cómo os permitió amor conocer vuestros inciertos deseos? Ella me contestó: no hay mayor dolor que acordarse del tiempo feliz en la miseria, y eso lo sabe bien tu maestro. Pero si tienes tanto deseo de conocer cuál fue el principal origen de nuestro amor, haré como el que habla y llora a la vez. Leíamos un día por pasatiempo las aventuras de Lancelote y el modo como cayó en las redes del amor. Estábamos solos y sin abrigar sospecha alguna. Aquella lectura hizo que nuestros ojos se buscaran muchas veces y que palideciera nuestro semblante, mas un solo pasaje fue el que decidió de nosotros. Cuando leímos que la deseada sonrisa de la amada fue interrumpida por el beso del amante, éste, que jamás se ha de separar de mí, me besó tembloroso en la boca. El libro y quien lo escribió fue para nosotros otro Galeaut. Aquel día ya no leímos más. Mientras que un alma decía esto, la otra lloraba de tal modo que, movido de compasión, yo desfallecía como si me muriera y caí como cae un cuerpo inanimado. Fin del canto quinto del infierno. Canto sexto del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al recobrar mis sentidos, que perdí por la tristeza y la piedad que me causó la suerte de mis dos parientes, vi en derredor mío nuevos tormentos y nuevas almas atormentadas doquier iba, y doquier me volvía o miraba. Me encuentro en el tercer círculo, en el de la lluvia eterna, maldita, fría y densa, que cae siempre tan copiosa y con la misma fuerza. Espesos granizos, agua negruzca y nieve descienden en turbión a través de las tinieblas. La tierra, al recibirlos, exhala un olor pestífero. Cerbero, fiera cruel y monstruosa, ladra con sus tres fauces de perro contra los condenados que están allí sumergidos. Tiene los ojos rojos, los pelos negros y cerdosos, el vientre ancho y las patas guarnecidas de uñas que clava en los espíritus, les desgarra la piel y les descuartiza. La lluvia les hace aullar como perros. Los miserables condenados forman entre sí una muralla con sus costados y se revuelven sin cesar. Cuando nos descubrió Cerbero, el gran gusano abrió las bocas enseñándonos sus colmillos. Todos sus miembros estaban agitados. Entonces mi guía extendió las manos, cogió tierra y la arrojó a puñados en las fauces ávidas de la fiera. Y del mismo modo que un perro se deshace ladrando y se apacigua así que muerde su presa ocupado en devorarla aparte, así también el demonio Cerbero cerró sus impuras bocas que causaban tal aturdimiento a las almas que quisieran quedarse sordas. Pasamos a través de las sombras aniquiladas por la incesante lluvia, poniendo nuestros pies sobre sus fantasmas que parecían personas. Todas yacían por el suelo, excepto una que se levantó con presteza para sentarse, así que nos vio pasar ante ella. «Oh tú que has venido a este infierno», me dijo, «reconóceme si puedes. Tú fuiste hecho antes que yo deshecho». Yo le contesté: «La angustia que te atormenta es quizá causa de que no me acuerde de ti,
me parece que no te he visto nunca. Pero dime quién eres tú, que a tan triste lugar has sido conducido y condenado a un suplicio que si hay otro mayor, no será por cierto tan desagradable. Contestóme, tu ciudad, que está tan llena de envidia, que ya colma la medida, me vio en su seno en vida más serena. Vosotros, los habitantes de esa ciudad, me llamasteis Chacco. Por el reprensible pecado de la gula me veo como ves, sufriendo esta lluvia. Yo no soy la única alma triste, todas las demás están condenadas a igual pena por la misma causa. Y no pronunció una palabra más. Yo le respondí, Chacco, tu sufrimiento me conmueve tanto que me hace verter lágrimas. Pero dime, si es que lo sabes, ¿en qué pararán los habitantes de esa ciudad tan dividida en facciones? ¿Hay algún justo entre ellos? Dime por qué razón se ha introducido en ella la discordia. Me contestó, después de grandes debates, llegarán a verter su sangre y el partido salvaje arrojará al otro partido causándole grandes pérdidas. Luego será preciso que el partido vencedor sucumba al cabo de 3 años y que el vencido se eleve merced a la ayuda de aquel que ahora ensalza. Esta facción llevará la frente erguida por mucho tiempo, teniendo bajo su férreo yugo a la otra, de lo que me lamento y me avergüenzo. Aún hay 2 justos, pero nadie les escucha. El orgullo, la envidia y la avaricia son las 3 antorchas que han inflamado los corazones. Aquí dio Chacco fin a su lamentable discurso, y yo le dije, todavía quiero que me informes y me concedas algunas palabras. Dime dónde están y dame a conocer a Farinata y al Teghiaio, que fueron tan dignos, a Jacobo Rusticucci, Arigo y Mosca, y a otros que se dedicaron a hacer bien, pues siento un gran deseo de saber si están entre las dulzuras del cielo o entre las amarguras del infierno. A lo que me contestó, están entre las almas más perversas, porque a consecuencia de otros pecados los han arrojado a un círculo más profundo. Si bajas hasta allí podrás verlos. Pero cuando vuelvas al dulce mundo, te ruego que hagas porque en él se renueve mi recuerdo, y no te digo ni te respondo más. Entonces revolvió los ojos, que había tenido fijos, miróme un momento, y luego inclinó la cabeza, y volvió a caer entre los demás ciegos. Mi guía me dijo, ya no volverá a levantarse hasta que se oiga el sonido de la angélica trompeta, cuando venga la potestad enemiga del pecado. Cada cual encontrará entonces su triste tumba, recobrará sus carnes y su figura, y oirá el juicio que debe retumbar en la eternidad. Así fuimos atravesando aquella impura mezcla de sombras y de lluvia, con paso lento, razonando un poco sobre la vida futura. Por lo cual dije, Maestro, estos tormentos serán mayores después de la gran sentencia, o bien menores, o seguirán siendo tan dolorosos. Y él a mí, acuérdate de tu ciencia que pretende que cuanto más perfecta es una cosa, tanto mayor bien o dolor experimenta. Aunque esta raza maldita no debe jamás llegar a la verdadera perfección, espera ser después del juicio más perfecta que ahora. Continuamos hablando de otras cosas que no refiero y llegamos al sitio donde se desciende. Allí encontramos a Plutón, el gran enemigo. Fin del canto sexto del infierno. Canto séptimo del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Pape Satan, aleppe, exclamó Plutón con ronca voz. Y aquel sabio gentil que lo conoce todo, para animarme me dijo, no te atormente tu espanto, pues a pesar de su poder, no te impedirá que desciendas a este círculo. Después, volviéndose hacia aquel monstruo de labios hinchados, le dijo, calla, lobo maldito, consúmete interiormente con tu propia rabia. No vamos sin razón por el profundo infierno, sino que así lo han dispuesto allá arriba, donde Miguel se vengó del orgulloso robo. Como las velas, hinchadas por el viento, caen derribadas cuando el mástil se rompe, del mismo modo cayó al suelo aquella fiera cruel. Así bajamos a la cuarta cavidad,
aproximándonos más a la dolorosa ribera que encierra en sí todo el mal del universo. Ah, cómo la justicia de Dios puede amontonar tantas penas y trabajos como allí vi. ¿Por qué nos destruyen así nuestras faltas? Aquí chocan los condenados unos con otros, lo mismo que la ola, estrellándose contra el escollo de Caribdis, se rompe contra la que encuentra. Allí vi más condenados que en ninguna otra parte, los cuales, formados en dos filas, se lanzaban de la una a la otra, fardos con todo el esfuerzo de su pecho, gritando fuertemente. Dábanse grandes golpes, y después se volvía cada cual hacia atrás, exclamando: ¿por qué guardas y por qué tiras? De esta suerte iban girando por aquel tétrico círculo, yendo desde un extremo a su opuesto y diciendo a gritos su vergonzoso estribillo. Después, cuando cada cual había llegado al centro de su círculo, se volvían todos a la vez para empezar de nuevo otra pelea. Yo, que tenía el corazón traspasado de dolor, dije: Maestro mío, indícame qué gente es esta. ¿Todos esos tonsurados que vemos a nuestra izquierda han sido clérigos? Y él me respondió: todos fueron de tan limitado talento en la primera vida que no supieron gastar razonablemente. Así lo manifiestan ellos con claridad cuando llegan a los dos puntos del círculo que los separa de los que siguieron camino opuesto. Estos que no tienen cabellos que cubran su cabeza fueron clérigos, papas y cardenales, a quienes subyugó la avaricia. Y yo: maestro, entre todos esos bien deberá haber algunos a quienes yo conozca y a quienes tan inmundos hizo este vicio. Y él a mí: en vano haces trabajar a tu imaginación. La vida sórdida que los hizo deformes hace que hoy sean oscuros y desconocidos. Continuarán chocando entre sí enteramente, y saldrán éstos del sepulcro con los puños cerrados y aquéllos con el cabello rapado. Por haber gastado mal y guardado mal, han perdido el paraíso y se ven condenados a ese eterno combate que no te pinto porque no es necesario embellecerlo con mis palabras. Por esto, hijo mío, podrás ver lo rápidamente que pasa el soplo de los bienes de la fortuna, por los que la raza humana se enorgullece y querella. Todo el oro que existe bajo la luna y todo el que ha existido no puede dar un momento de reposo a una sola de esas almas fatigadas. Maestro, le dije entonces, enséñame cuál es esa fortuna de que me hablas. ¿Quién es que así tiene entre sus manos los bienes del mundo? Y él a mí: oh locas criaturas, cuán grande es la ignorancia que os extravía. Quiero que te nutras con mis lecciones. Aquel cuya sabiduría es superior a todo hizo los cielos y les dio un guía, así que cada parte brilla para cada parte, distribuyendo la luz por igual. Con el esplendor del mundo hizo lo mismo, y le dio un guía que, administrándolo todo, hiciera pasar de tiempo en tiempo las vanas riquezas de una a otra familia, de una a otra nación, a pesar de los obstáculos que crea la prudencia humana. He aquí por qué una nación impera y la otra languidece, según el juicio de aquel que está oculto como la serpiente en la yerba. Vuestro saber no puede contrastarla, porque provee, juzga y prosigue su reinado como el suyo cada una de las otras deidades. Sus transformaciones no tienen tregua. La necesidad la obliga a ser rápida. Por eso se cambia todo en el mundo con tanta frecuencia. Tal es esa a quien tan a menudo crucifican los mismos que debían ensalzarla, y de quien blasfeman y maldicen sin razón. Pero ella es feliz y no oye esas maldiciones. Contenta entre las primeras criaturas, prosigue su obra y goza en su beatitud. Bajemos ahora donde existen mayores y más lamentables males. Ya caen todas las estrellas que salían cuando me puse en marcha, y nos está prohibido el retrasarnos mucho. Atravesamos el círculo hasta la otra orilla, no lejos de un hirviente manantial que vierte sus aguas en un arroyo que le debe su origen y cuyas aguas son más bien oscuras que azuladas. Y entramos en otro camino más bajo, siguiendo el curso de las tenebrosas ondas. Cuando aquel arroyo ha llegado al pie de la playa gris e infecta, forma una laguna llamada Estigia. Y yo que miraba atentamente vi almas cenagosas en aquel pantano, completamente desnudas y de irritado semblante. Se golpeaban no sólo con las manos,
sino con la cabeza, con el pecho, con los pies, arrancándose la carne a pedazos con los dientes. El buen maestro me dijo: hijo, contempla las almas de los que han sido dominados por la cólera. Quiero además que sepas que bajo esta agua hay una raza condenada que suspira y la hace hervir en la superficie, como te lo indican tus miradas en cuantos sitios se fijan. Metidos en el lodo dicen: estuvimos siempre tristes bajo aquel aire dulce que alegra el sol, llevando en nuestro interior una lenta humareda. Ahora nos entristecemos también en medio de este negro pantano. Las palabras de este himno las hacían salir del fondo de su garganta como si formaran gárgaras, no pudiendo pronunciar una sola íntegra. Así fuimos describiendo un gran arco alrededor del fétido pantano, entre la playa desecada y el estanque, con los ojos vueltos hacia los que devoraban el fango, hasta que al fin llegamos al pie de una torre. Fin del canto séptimo del infierno. Canto octavo del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Yo digo, continuando, que mucho antes de llegar al pie de la elevada torre, nuestros ojos se fijaron en su parte más alta, a causa de dos pequeñas llamas que allí vimos, y otra que correspondía a estas dos, pero desde tan lejos que apenas podía distinguirse. Entonces, dirigiéndome hacia el mar de toda ciencia, dije: ¿qué significa ese fuego? ¿Qué responde aquel otro? ¿Quiénes son los que hacen esas señales? Respondióme: sobre esas aguas fangosas ya puedes ver lo que se espera si es que no te lo ocultan los vapores del pantano. Jamás cuerda alguna despidió una flecha que corriese por el aire con tanta velocidad como una navecilla que vi surcando las aguas en nuestra dirección, gobernada por un solo remero que gritaba: ¿has llegado ya, alma vil? Flegias, Flegias, ¿gritas en vano esta vez?, dijo mi señor. ¿No nos tendrás en tu poder más tiempo que el necesario para pasar la laguna? Flegias, conteniendo su cólera, hizo lo mismo que un hombre a quien descubren que ha sido víctima de un engaño, ocasionándole esto un dolor profundo. Mi guía saltó en la barca y me hizo entrar en ella tras él, pero aquélla no pareció ir cargada hasta que recibió mi peso. En cuanto ambos estuvimos dentro, la antigua proa partió trazando en el agua una estela más profunda de lo que solía cuando llevaba otros pasajeros. Mientras que recorríamos aquel canal de agua estancada, se me presentó delante una sombra llena de lodo y me preguntó: ¿quién eres tú que vienes antes de tiempo? A lo que le contesté: si he venido no es para permanecer aquí, pero tú que estás tan sucio, ¿quién eres? Respondióme: ya ves que soy uno de los que lloran. Y yo a él: permanece pues entre el llanto y la desolación, espíritu maldito. Te reconozco a pesar de lo enlodado que estás. Entonces extendió sus manos hacia la embarcación, pero mi prudente maestro lo rechazó diciendo: vete de aquí con los otros perros. Enseguida rodeó mi cuello con sus brazos, me besó en el rostro y me dijo: alma desdeñosa, bendita aquella que te llevó en tu seno. Ese que ves fue en el mundo una persona orgullosa, ninguna virtud ha honrado su memoria, por lo que su sombra está siempre furiosa. ¿Cuántos se tienen más arriba por grandes reyes que se verán arrojados como cerdos en este pantano, sin dejar en pos de sí más que horribles desprecios? Y yo: maestro, antes de salir de este lago desearía en gran manera ver a ese pecador sumergido en el fango. Y él a mí: antes de que veas la orilla quedarás satisfecho, convendrá que goces de ese deseo. Poco después le vi acometido de tal modo por las demás sombras cenagosas que aún alabo a Dios y le doy gracias por ello. Todas gritaban: a Felipe Argenti. Este florentino, espíritu orgulloso, se revolvía contra sí mismo destrozándose con sus dientes. Dejémosle allí, pues no pienso ocuparme más de él. Después vino a herir mis oídos un lamento doloroso, por lo cual miré con más atención en torno mío. El buen maestro me dijo:
hijo mío, ya estamos cerca de la ciudad que se llama Dite. Sus habitantes son desgraciados y su número es grande. Y yo le respondí, ya distingo en el fondo del valle sus torres rojas como si salieran de entre llamas. A lo cual me contestó, el fuego eterno que interiormente las abrasa les comunica el rojo color que ves en ese bajo infierno. Al fin entramos en los profundos fosos que ciñen aquella desolada tierra. Las murallas me parecían de hierro. Llegamos, no sin haber dado antes un gran rodeo, a un sitio en que el barquero nos dijo en alta voz, salid, he aquí la entrada. Vi sobre las puertas más de 1000 espíritus, caídos del cielo como una lluvia, que decían con cólera, ¿quién es ese que sin haber muerto anda por el reino de los muertos? Mi sabio maestro hizo un ademán expresando que quería hablarles en secreto. Entonces contuvieron un poco su cólera y respondieron, ven tú solo, y que se vaya aquel que tan audazmente entró en este reino, que se vuelva solo por el camino que ha emprendido locamente, que lo intente si sabe, porque tú, que le has guiado por esta oscura comarca, te has de quedar aquí. Juzga, lector, si estaría yo tranquilo al oír aquellas palabras malditas. No creí volver nunca a la tierra. Oh mi guía querido, tú que más de 7 veces me has devuelto la tranquilidad y librado de los grandes peligros con que he tropezado, no me dejes, le dije, tan abatido. Si nos está prohibido avanzar más, volvamos inmediatamente sobre nuestros pasos. Y aquel señor que allí me había llevado me dijo, no temas, pues nadie puede cerrarnos el paso que Dios nos ha abierto. Espérame aquí, reanima tu abatido espíritu y alimenta una grata esperanza que yo no te dejaré en este bajo mundo. Enseguida se fue el dulce padre y me dejó solo. Permanecí en una gran incertidumbre, agitándose el sí y el no en mi cabeza. No pude oír lo que les propuso, pero habló poco tiempo con ellos y todos a una corrieron hacia la ciudad. Nuestros enemigos dieron con las puertas en el rostro a mi señor, que se quedó fuera y se dirigió lentamente hacia donde yo estaba. Tenía los ojos inclinados, sus cejas no daban señales de atrevimiento y decía entre suspiros, ¿quién me ha impedido la entrada en las casas de los dolores? Y dirigiéndose a mí, si estoy irritado, me dijo, no te inquietes, yo saldré victorioso de esta prueba, cualesquiera que sean los que se opongan a nuestra entrada. Su insolencia no es nueva, ya hicieron uso de ella ante una puerta menos secreta y que se encuentra todavía sin cerradura. Ya has visto arriba la inscripción de muerte. Pero más acá de esa puerta, descendiendo la montaña y pasando por los círculos, viene aquel que nos abrirá la ciudad. Fin del canto octavo del infierno. Canto noveno del infierno de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquel color que la cobardía me hizo salir al rostro cuando vi volver a mi guía desvaneció la reciente palidez de éste. Púsose atento, como un hombre que escucha, porque las miradas no podían penetrar a través del denso aire y de la espesa niebla. Sin embargo, debemos vencer en esta lucha, empezó a decir. Si no, se nos ha ofrecido tal aliado. Oh, cuánto me parece que tarda. Yo bien veía que ocultaba lo que había comenzado a decir bajo otra idea que le asaltó después, y que estas últimas palabras eran diferentes de las primeras. Sin embargo, su discurso me causó espanto, porque me parecía descubrir en sus entrecortadas frases un sentido peor del que en realidad tenían. ¿Ha bajado alguna vez al fondo de esta triste cuenca algún espíritu del primer círculo cuya sola pena es la de perder la esperanza? Le pregunté. Y él, rara vez sucede que otro vaya por donde yo voy. Es cierto que tuve que bajar aquí otra vez a causa de los conjuros de la cruel Ericto, que llamaba las almas a sus cuerpos. Hacía poco que mi carne estaba despojada de su alma, cuando me hizo traspasar esas murallas para sacar de allí un espíritu del círculo de Judas. Este círculo es el más profundo, el más oscuro y el más lejano del cielo que todo lo rodea. Conozco bien el camino por lo cual debes estar tranquilo. Esta laguna, que exhala tan gran hedor,
ciñe en torno la ciudad del dolor adonde ya no podemos entrar en adelante sin cólera.